Dios les bendiga a mis queridos oyentes en esta hora que están en sintonía de esta transmisión. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es su hermano Elías Merino quien les habla y les bendice a lo ancho y a lo largo de toda esta transmisión. O sea, en este momento queremos compartir la palabra del Señor, queremos llevar consejos bíblicos, ya que Dios tiene muchas promesas para su pueblo, específicamente promesas para su pueblo. Sabemos que Dios, a través de la historia, lo que hemos leído y lo que hemos aprendido historia, hemos visto que a pesar de situaciones difíciles de la vida, hemos visto que a pesar de pestes que han sucedido, hemos visto enfermedades que han salido, hemos visto que la promesa de Dios sobre su pueblo se ha permanecido firme y estable, y Dios siempre saca la cara por su pueblo y siempre está a favor de su pueblo, bendiciéndoles, protegiéndoles, dándoles la fuerza, dándoles la fortaleza, dándoles ánimo, que nunca pierdan de vista lo que es la protección de Dios sobre su pueblo. Vamos a estar tocando en esta hora un tema muy bonito, un tema muy hermoso, las promesas de Dios sobre su pueblo. O sea, vamos a estar hablando qué es lo que Dios le promete al pueblo. Eso es muy importante que podamos nosotros entender, no solo escucharlo, no solo decirlo, pero también creerlo. Porque la fe que Dios nos ha dado a nosotros es una fe que debe de ser una fe que debe de ser tangible, una fe que se pueda tocar, una fe que a través del Espíritu podamos decir, yo la siento, esto está plasmado dentro de mí, en mis pensamientos, en mi corazón. Tenemos que creer esta promesa de Dios, porque Dios no es hijo de hombre primeramente para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. O sea, Dios lo que dice, lo cumple. Algo que puede estar cerrado y establecido. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a considerar el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 18, el 19 y el 20. Vamos a darle lectura a esta palabra, ya que Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Deuteronomio 17, versículo 18, hasta el final, porque al final es el 20, ahí termina con el versículo 20. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo dice, amén. Gloria a Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Estas eran las instrucciones que Dios había dado a los reyes, aquí instrucciones para un rey. Nótese que Dios tiene todo en control. Dios se preocupa por cada una de las personas que van a estar tomando posición o que están dentro del círculo de Dios.
Ahora, muchas personas podrán decir si todos estamos en el círculo de Dios. De acuerdo con usted. Todos somos hechura de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos tenemos eso de Dios que es el espíritu, el soplo de espíritu que Él nos dio, el aliento de vida que nos dio a nosotros. Ahora, para hacer un entre paréntesis en esto, cuando nosotros estamos diciendo que Dios cuida a los suyos, no es que usted como creación no le pertenece a Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el ser humano necesitaba un Salvador que le diera la salvación de su alma. ¿Por qué causa? Porque al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y creó los animales y creó todas las plantas y todo lo que se mueve en este globo terráqueo, creó a Eva de la costilla de Adán, y después de eso vino el engaño, que fue la serpiente, que a través de la serpiente, el arcángel que en ese entonces era Lucifer, que es el mismo diablo Satanás que se llama hoy día, recordemos que esta culebra o el diablo se manifestó en esta culebra, en esta serpiente, culebra, como le podemos llamar, y le habló a Eva y hizo que Eva pecara, porque Dios le había dicho, el huerto está hecho todo completo. De cualquier árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y del árbol de la vida. Eran dos árboles que no podía tocar. Pero más sin embargo, la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo que si comerían de este fruto, morirían. No es así, le dijo la serpiente, que van a morir. Es que se le van a abrir los ojos como los dioses, que lo van a ver todo, que todo lo van a ver de otro punto de vista, del punto crítico de vista, todo el tiempo. El enemigo siempre trata de poner las cosas de una forma crítica, para que de entre la crítica y de entre la opinión y nos envolvamos en esto y nos diga de que no es tan importante lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que en la Biblia entran algunas personas que comienzan a criticar y a hacer el versículo crítico y dicen, no, esto no tiene que decir así, esto no tiene que decir así. Por eso es que lo que se ha dicho de que Dios cuida a los suyos, no es que no lo cuida a usted. Sí, Dios lo cuida a usted para que un día usted le pueda dar el corazón a Cristo y usted pueda ser salvo y pueda tener la salvación en Cristo y la esperanza en Cristo. Ahora, pero el enemigo trata siempre de mantenernos enfocados en lo que no tiene que ver con Dios. Siempre. Que nos separa de Dios. Consiguiente por lo que Adán y Eva hicieron, que pecaron, desde ese día el ser humano necesitaba un Salvador. O necesitaba que alguien agarrara nuevamente las escrituras que el hombre le había dado al enemigo, que lo había hecho fallar, pecar dentro de Dios. Dicho de paso, cuando escucha la palabra pecar está hablando de transgredir la ley de Dios. O sea, violar la ley de Dios. Cuando usted le diga, fulano de tal ha pecado, es que fulano de tal, lo que pasó fue que violó las leyes de Dios. Las leyes de Dios no se pueden violar. ¿Por qué causa? Una vez que uno viola las leyes de Dios, entonces uno cae o se sale del marco de Dios. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Cuando ellos violaron la ley de Dios,
Lo podemos llamar, hoy en día le decimos, ellos pecaron delante de Dios. Lo que significa eso es que ellos habían violado las órdenes que Dios le había dado. La consecuencia de esto, ¿qué pasa? La consecuencia de haber violado las leyes de Dios, la consecuencia fue de que Adán y Eva tenían que salir del huerto del Edén. Y dice la Biblia que Dios puso 2 ángeles con espadas, un ángel a la izquierda y otro a la derecha. Y de esas espadas salía fuego alrededor de todo el huerto, cubriéndolo, para que no volvieran a penetrar nuevamente. Ahora, de la única forma que podían penetrar nuevamente al jardín del Edén, era que hubiera alguien que sustituyera o que agarrara ese peso del pecado o esa transgresión que habían hecho. Tenía que existir alguien. Entonces todo el proceso pasó y en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da la primera promesa de la redención del hombre. Y quiero que leamos ese versículo porque es muy importante. Dios da la primera promesa para poder restituir al hombre o al ser humano nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan trazado. El plan A ya había fallado porque el hombre le había fallado a Dios. El hombre había transgredido la ley de Dios o había fallado a las órdenes de Dios. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ya había dicho que iba a venir la simiente, que iba a nacer alguien, y ese que iba a nacer le iba a quitar las llaves de la muerte y la iba a retornar nuevamente, o la iba a tener en sus manos nuevamente. ¿Para qué? Para que cuando el hombre se llegara, el hombre pueda ser redimido a través de eso. En otras palabras, que la culpa que el ser humano tenía, cuando venga a esa persona que iba a tener las llaves en sus manos, ya iba a ser redimido, iba a ser perdonado, iba a ser restituido, le iba a pasar por alto la deuda y ya se la iba a pagar a través de esa persona que iba a pagar este precio. Esa persona fue Jesucristo, que vino, murió, fue crucificado en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó para darnos vida. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es la única esperanza, estamos hablando de que Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte en sus manos, porque se las arrebató aquel que las había quitado al ser humano en el jardín del Edén. Jesucristo es la única esperanza. Por eso es que cuando decimos que Dios le da promesa a los suyos, los guarda y los cuida, estamos hablando de las personas que han reconocido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la deuda que Él pagó a precio de sangre, a precio de su vida, a precio de morir, a precio de recibir la maldición que el ser humano necesitaba o recibir o merecía recibir. Cristo lo hizo y nos lo dio a nosotros de gratis. Por eso se dice que la salvación es gratis, porque Cristo ya la pagó, no nos cuesta nada a nosotros. Él ya dijo, consumado es, está pagado, terminado. Por eso las promesas de Dios son muy importantes, que nosotros podamos cumplir las promesas de Dios y seguir por estas leyes y no transgredirlas, no violarlas, porque el violarlas significa que así como sacaron a Adán y a Eva del jardín del Edén, salimos nosotros del plan de salvación que ya Dios tiene para nosotros trazados.
mientras estamos nosotros en el redil de Cristo, quiero hablarle también de las 99 ovejas. Cristo en un momento dijo que habían 99 ovejas en un redil, pero había una que se había desaparecido. Y Él dice que se fue a buscar esa oveja que estaba perdida para traerla al redil. Al redil significa a los brazos, para estar dentro de los brazos del Señor, para estar seguros con Él y no salirnos de Él. Habían 99 ovejas, pero ¿qué pasa? Faltaba una, y esa una puede ser usted. Así estaba yo antes, que todos estaban dentro del redil o dentro de la barca de Cristo, que es Cristo, y yo no estaba, pero alguien me habló de esta bendita palabra del Señor y yo pude entender. El espíritu mío pudo entender y captar lo que es la palabra del Señor, y el alma que está dentro de mí escuchó y dijo: esto es lo que yo andaba buscando. Necesitaba que alguien me diga que esto es mejor que lo que estoy haciendo. Por eso siempre Cristo es mejor. ¿Y por qué es importante mantenernos nosotros en la palabra del Señor? Para que las promesas de Dios caigan sobre nosotros. Hay muchas cosas que podemos hablar, y muchos eventos que podemos hablar. Podemos hablar de que cuando Moisés levantó en el desierto, que estaba el pueblo peleando, y mientras el pueblo peleaba, estaban allí, se levantaron un montón de serpientes y comenzaron a picar a todos, y todo el que picaba aquella serpiente se moría. Pero dice que levantó también una serpiente Moisés, y todo aquel que miraba la serpiente era sano después de la mordedura de las culebras o de las serpientes. Pero ¿sabe qué? Eso no tipificaba otra cosa más que tipificaba a Cristo, tipificaba a Dios. Porque el que mira a Cristo y el que mira a Dios, aunque esté fuera de los caminos del Señor, aunque esté fuera de la esperanza del Señor, aunque esté fuera de las promesas del Señor, todo aquel que viene y mira a Cristo, estas promesas bíblicas se hacen realidad en él o en ella. Y es muy importante, es muy importante. En Deuteronomio 17:18 nos habla la palabra del Señor acerca de la ley, de que guardara la ley, de que se guiara a través de la ley, de que escuchara la ley. ¿Por qué causa? Porque el guardar la palabra del Señor significa guardar los mandamientos de Dios, significa no transgredirlos, significa no violarlos, significa mantenerse en ellos. Tal y como Dios nos ha dicho que nos mantengamos en sus mandamientos, así tenemos que permanecer nosotros. Buscarlos en esta bendita palabra del Señor. En esta Biblia donde está escrita la carta de amor de Dios hacia el ser humano. Dios no le pasa nada por alto. Él tiene todo en control. Necesitamos nosotros seguir los mandamientos y las instrucciones que Él nos da para no salirnos nosotros de la esperanza que Dios nos ha dado. Nótese, en la Biblia podemos encontrar grandes cantidades de promesas de Dios, de temas relacionados con los valores del amor, con la familia, con la amistad. Las promesas bíblicas que podemos leer en la palabra de Dios nos enseñan a entender el mensaje del Señor y a seguir su ejemplo cada día. Pero una pregunta: ¿cuántas promesas hay en la Biblia o cuántas son? Déjeme decirle que la Biblia está repleta de mensajes y promesas de Dios dirigido a cada uno de nosotros en concreto, en las promesas de Dios que Dios nos ha dado a nosotros en esta Biblia.
podemos leer más de 3,000 promesas que son para nosotros, que son nuestras, promesas de amor, promesas de cuidado, promesas de sostenimiento, promesas de que nunca te dejaré, estaré contigo, donde quiera que vaya, aun si pasas por las aguas no te anegarán, si pasas por el fuego no te quemará, porque yo estoy contigo, dice la palabra del Señor, dice el Señor. Y dice la Biblia que cuando el enemigo venga contra nosotros, Isaías 59, que el Espíritu del Señor levantará bandera en contra de él, a favor de nosotros. O sea, las promesas que Dios tiene para nosotros, su pueblo, son promesas maravillosas. Cristo le dijo a los discípulos y a la multitud, le dijo, ¿ustedes ven todos esos lirios que están allí en el campo? Esos lirios que se ven lindos, ni Salomón con toda su riqueza, con todo lo que podía tener Salomón, nunca se vistió semejante a esos lirios de los valles, nunca. Esas flores hermosas, no llegaba siquiera. Si miran esos pajarillos que andan por allí volando, dijo el Señor Jesucristo, ellos no trabajan, ellos no hacen, no hilan, ellos si los ven como andan, mi Padre Celestial que está en los cielos los sostiene. Jehová es nuestro proveedor, es Jehová Jireh. Él es el que está allí para proveernos a nosotros. Él es el que está allí para bendecirnos a nosotros. Él es el que está allí. En Dios lo tenemos todo. No necesitamos andar buscando allá afuera lo que hay es miseria. Lo pudimos ver cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. Tuvieron que trabajar duro para poder sostenerse. No le digo que no es que no tenemos que trabajar sí, pero en el Señor hay paz, hay descanso. Podemos hacerlo con amor. Podemos hacerlo sabiendo que lo poquito que podemos ganar en nuestros trabajos, Dios lo hace que sobreabunde. Dios lo multiplica. Dios bendice a su pueblo. Salmista David proclamó un día y dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan, porque sabía que el Dios que él le servía fue el Dios que le dio el maná al pueblo en el desierto, que descendía maná del cielo y les daba de comer, que le pegaban a la piedra y la piedra les daba agua de beber. Dios nunca deja que su pueblo pase situaciones por las cuales no podamos llevar. Él siempre está allí preparado para bendecirnos a nosotros. Palabra de Dios, tenemos que las promesas de Dios a lo largo de sus sagradas páginas, el objetivo de estas promesas bíblicas es descubrir el deseo que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Él lo ha dado todo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo hizo bello y lindo en su tiempo. Todo. En Sofonías capítulo 3 versículo 17 la Biblia nos dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se regocijará o se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Miren las expresiones que nos da este versículo. Un versículo tan pequeño, pero que cubre tantas cosas. Jehová está en medio de ti. Y si el Señor está en medio de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia allá en Romanos. ¿Quién? Bendito sea el Señor. Dice poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Él está gozoso el Señor, con alegría sobre nosotros. No anda reclamando de lo que hacemos nosotros. Él solo te está diciendo, ven hijo mío a mis caminos, no transgredas la ley, no
violes lo que yo te he dicho para que te vaya bien en tus días, en esta tierra. Bendito sea el Señor. Él se regocijará sobre ti con cánticos. El cántico es gozo, es alegría, trae aliento. Usted cuando pone una alabanza, esa alabanza le levanta el espíritu a usted, así como se siente usted. Eso tipifica gozo dentro de nosotros, tipifica que Dios está con nosotros, pero no solo está con nosotros, Él está con nosotros y produce gozo. Por eso el cristiano que alaba a Dios tiene un gozo inefable, dice un corito. El cristiano que alaba a Dios tiene gozo inefable. Y la palabra inefable es algo que no se puede describir. Es algo que es más que el gozo que nosotros sentimos, algo que más que el gozo que nosotros podamos entender con esta mente, algo más del gozo. En las letras no está establecido todavía lo que significa el gozo. Por eso le pusieron inefable, porque es algo que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar y entender. Es más que eso. El cristiano que alaba a Dios tiene gozo inefable. Bendito sea el Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, dice Jeremías 29:13. Me buscarán, no solo me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando estamos en los caminos del Señor, en el redil del Señor, Él está atento. Él está atento a nuestro clamor. El cristiano debe de entender que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y a ti, amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora, yo te invito a que puedas encontrar este secreto, que es algo hermoso y maravilloso, en el cual nosotros seguimos. Estos versículos declaran que una persona que se apoya en la palabra de Dios es feliz naturalmente. Lo será porque todas sus acciones y decisiones irán encomendadas en lo que la palabra de Dios establece. Estar dentro de las reglas del Señor, dentro de las leyes del Señor, trae gozo inefable, trae felicidad, trae alegría, porque estamos buscando la voluntad de Dios. Y en estos últimos tiempos, tú que me estás escuchando, en estos últimos tiempos me estás viendo, en estos últimos tiempos está viendo todo lo que está pasando alrededor en esta tierra. Se está viendo que hay muertes por todos lados. Se está viendo que hay enfermedades por todos lados, que hay virus por todos lados. Se está viendo que lo que la palabra de Dios había establecido desde años atrás, que todas estas cosas que iban a venir, pestes, pestilencias, todo esto se está viendo. La venida de Cristo está pronto. No pierdas más tu tiempo fuera del Señor. No andes por el camino fuera del Señor, porque Él te está llamando. Él te está diciendo: ven, hijo mío, y atiende a mi llamado, porque yo he venido para salvarte, para darte vida, para levantarte, para decirte que hay un cielo allá hay un cielo allá que te espera, una nueva tierra, un nuevo cielo. Eso es lo que te espera. El Señor te lo quiere dar como por promesa a ti, para que tengas tú de dónde decir: tengo esperanza para vivir. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo que Él está esperando que tú llegues. Y Dios te va a guardar. Dios guardó a David del gigante Goliat. Dios le dio la victoria a David sobre Goliat. Dios le dio la victoria a Daniel sobre los leones cuando lo metieron en el foso de los leones. Allí Dios lo guardó y lo preservó. Dios no permitió que sufriera daño. Así Dios no permitirá que sufrirás daño en esta tierra hasta el día que Él diga: te necesito que vengas para acá arriba. Entonces Dios es el que dará la orden.
Los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, y allí Dios los guardó porque metieron 3 dentro del horno, y la Biblia dice que miraron que habían 4 adentro. Amén. Y eso les trajo curiosidad, que por qué habían 4 y solo 3 habían metido, y por qué no se quemaban. Porque Dios está en medio de su pueblo y lo guardará, y se gozará el Señor con cánticos y gozo y alegría. Allí está el Señor para bendecirnos a nosotros y para cuidarnos. El apóstol Juan lo tiraron también a la isla de Patmos, abandonado allá a que se muriera, pero allí Dios le dio la revelación más grande que hoy en día estamos esperando que se manifieste, lo que Dios le reveló al apóstol Juan. Dios revela a su pueblo lo que Él va a hacer. Bendito sea el Señor. Adoramos a Dios. Y mire, para terminar y concluir este corto pensamiento, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 26. Jesucristo tenía una plática allí con la multitud de los apóstoles, y el 26, Juan 6, 26 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le responde y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado. Y el versículo 35 dice de Juan 6, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua que sacia a todo ser humano. Toda la sed que tú tienes, todo lo que tu alma busca saciarse, solamente Cristo lo puede saciar. Aunque te hayan sacado para afuera, aunque te sientas que estás afuera, Dios todavía te puede rescatar a través de Cristo, si tan solo aceptas a Cristo como tu Salvador personal, si tan solo aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, si tan solo aceptas el regalo inmerecido que Dios mandó para el ser humano a esta tierra, si tan solo lo aceptas y vienes a los caminos del Señor, y ya no sigas transgrediendo más la ley, violando más la ley de Dios, ya no sigas pecando, no sigas ignorando la palabra del Señor. Dios te está llamando: ven, que Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua que sacia para vida eterna. Así es que quisiera seguir hablándote de estas maravillosas y lindas promesas del Señor, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero sí, te aconsejo que busques a poder leer la palabra del Señor, que te reúnas con gente que te enseñe la palabra del Señor, con gente positiva, con gente que en vez de que te indiquen a buscar música que no tiene nada que ver con letras de Dios, sino música inspiradas por el Espíritu Santo, canciones inspiradas por el Espíritu Santo, que hablen de Cristo, que hablen del Espíritu Santo, que hablen del Padre, que hablen de la esperanza de que un día llegaremos al cielo. Personas que agarren la Biblia no para pretexto, no para sacar textos críticos, sino para decir que en ellas está la vida eterna, y ellas es el mapa que nos lleva hacia el cielo a nosotros. Si es que, y aquellas personas que les gusta orar, que les gusta buscar de Dios, que les gusta adorar, rodéate de gente positiva en la palabra del Señor, en la Biblia, gente positiva en que tiene la mente conectada con el Padre del cielo. Gloria a Dios. Si es que Dios les continúe bendiciendo, amados. Espero que esta palabra
les haya ayudado un poquito, hayan aprendido un poco más de ella. Bendiciones y sigan adelante en el Señor.